exclusiva y que formará parte además próximamente de otros contactos en Ahora Noche. Bienvenido Maximiliano Montenegro, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Evangelina, Nahuel? ¿Cómo andan? Muy bien. Con el entusiasmo de poder comprender qué está pasando en el escenario económico de nuestro país y qué objetivos reales persiguen estas medidas que anunció el Gobierno Nacional. Comenzando por esta herramienta que ya se ha aplicado en otras oportunidades y que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central y la continuidad de la hora 12, aunque también con esta suba en la tasa de interés. Exactamente. Yo creo que esta semana cambió todo, ¿no? Hubo un cambio en el escenario internacional por la fuerte suba de la tasa de interés en Estados Unidos para tratar de frenar la inflación. Y eso generó un nuevo escenario también en la Argentina, que ya viene con sus propios desequilibrios. Y de alguna manera también cambió la actitud del ministro de Economía y del gobierno de hacer la plancha. Se tomaron una serie de medidas, como vos decías, la más importante, la que tomó el Banco Central, de subir la tasa de interés para remunerar más a los ahorristas en plazo fijo. Esa tasa ahora está en 53% nominal anual, que efectiva anual es casi 68% si se va renovando, capitalizando los intereses. Y de esa manera tratar de que los ahorristas en pesos no corran al dólar, porque lo que vimos justamente entre esta semana y la anterior es un desarme de posiciones en pesos, de bonos de la deuda en pesos que le prestaban al gobierno, que no quisieron seguir refinanciando esa deuda, vendieron los bonos y corrieron al dólar. Por eso los dólares libres, el dólar blue y el dólar contado con liquidación y el MEP, los dólares en los cuales operan las empresas, estuvieron muy presionados. Y de hecho este dólar para las empresas llegó esta semana a 242 pesos y el dólar blue se estabilizó alrededor de los 220 pesos. Pero bueno, esa fue la primera medida importante que tomó el Banco Central esta semana, tratando de dar respuesta de alguna manera a esa corrida que se inició hacia el dólar. Y después la señal que dio Guzmán, que venía demorando la presentación del presupuesto 2022 por DNU, porque había naufragado en su momento en el Congreso, y finalmente Alberto Fernández firmó el DNU de ese presupuesto que incluye las metas con el FMI, y eso tenía que estar presentado el 15 de abril. Para que te des una idea, había unas pujas internas muy grandes, por eso no aparecía el proyecto, el DNU del presupuesto, y finalmente recién estuvo esta semana como una señal al FMI de que se va a tratar de encauzar la situación fiscal, que no se va a desmadrar el déficit fiscal ni la emisión monetaria, y tratar de esa manera mínimamente recomponer la confianza. Y dentro de ese DNU también estuvo el tema de las tarifas de servicios públicos, que es la otra señal, tratar de poner un tope a los subsidios energéticos con un aumento de tarifas que ya se había anunciado fundamentalmente acá en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, donde están concentradas la mayoría de los subsidios de luz y gas, y ahora el anuncio de que se va a quitar directamente al 10% de las familias de mayores ingresos, se va a quitar los subsidios. Esto implica aumentos muy grandes acá en el área metropolitana, pueden llegar a 200, 300, 400% de aumento de tarifas, no se sabe bien, y tampoco se sabe bien cómo se va a instrumentar, se va a definir a partir de la semana próxima, pero quiso dar el gobierno, a través del ministro de Economía, una señal de que va a tratar de encauzar la situación de subsidios y el déficit fiscal, porque ya te digo, lo que cambió esta semana es que veníamos con cierta estabilidad de los dólares libres, y eso cambió básicamente porque empezó a percibirse que el gobierno estaba emitiendo demasiados pesos y que no está acumulando dólares en las reservas del Banco Central. Maximiliano, respecto sobre todo de esta suba de tasas, que lógicamente se empieza a trasladar a distinto tipo. Por ejemplo, los ahorristas le puede llegar a, en todo caso, beneficiar, pero por otro lado también se encarece el crédito, son como las dos caras de la misma moneda. Se traslada también a Hora 12, que dispuso un aumento. Acá la pregunta es cómo le va a impactar a la gente en el bolsillo, sobre todo teniendo en cuenta el consumo, que en este proceso inflacionario siempre se nota una caída. ¿Cómo lo evalúas? Mira, del lado del ahorrista, del lado del plazo fijo, cuando se suben estas tasas, los bancos envían las cartas a los ahorristas tratando de tentarlos para que se queden en plazo fijo. La cuenta que hacen es que con esta tasa, que ahora va a estar en el 4,4% mensual, el dólar tendría que subir, el dólar blue que hoy está en 216 pesos, tendría que subir a fin de año arriba de 280 pesos para que el plazo fijo pierda frente a la tasa de interés, que el plazo fijo pierda frente al dólar desde julio hasta diciembre.
¿no? Entonces es un poco la idea, subir la tasa para tentar al ahorrista a quedarse en plazo fijo en pesos y no correr a los dólares libres. Ahora, como bien vos decís, Nahuel, esto tiene un impacto en la economía real, desde el lado del crédito, de los préstamos y de todos los préstamos. Ojo que en el día de hoy ya subieron los préstamos o el crédito para refinanciar tarjetas de crédito, que es el crédito más barato que hay en la Argentina porque tiene un tope. Pero eso impactó fuerte con una suba fuerte para aquellos que pagan el mínimo de la tarjeta y no pagan el total del resumen. Subió fuertemente esa tasa. Y después hay una cascada de créditos donde las tasas son mucho más altas, fundamentalmente los créditos personales para consumo, que ya estaban en el orden del 80-90% anual de costo financiero total. Y yo te digo, hoy la mayoría de los bancos de primera línea para un préstamo personal están en costo financiero total entre 120 y 150% anual, que es una enormidad en relación al aumento de los salarios. Entonces, aquel que trata de financiarse con un crédito para consumo y trate de evitarlo en este momento porque es entrar en una dinámica muy peligrosa. El costo financiero total más barato hoy en la economía argentina es el costo financiero de la tasa de interés de pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, pero que hoy está ya en 80% después de esta suba de tasa del Banco Central. O sea que esto encarece todo el crédito y va a pegar inexorablemente en el consumo. Como vos decías, tratan de mantener el ahora 12, que ha servido para sostener cierto segmento del consumo, pero también encarece el crédito para el ahora 12, que hace ya tiempo que es con tasa de interés. Sí. En cuanto a esta segmentación, ¿no?, de las tarifas que hacías mención, los requerimientos, por otro lado, del Fondo Monetario Internacional, de eliminar los subsidios, ¿logra el gobierno nacional, a partir de esto, poder proteger el bolsillo de los que menos tienen con estas escalas que se han establecido y al mismo tiempo conformar al FMI? Mira, empiezo al revés. Conformar al FMI no, porque viene una dinámica de subsidios que se ha disparado, los subsidios energéticos, con el aumento de los precios de la energía en el mundo. Y de hecho eso está presionando muy fuerte, no solamente sobre las cuentas fiscales, sino también sobre las reservas del Banco Central. Para que te des una idea, esta semana el Banco Central vendió 400 millones de dólares, cuando tendría que en esta parte del año, que es el mega ingreso de dólares de la cosecha gruesa, estar comprando dólares, pero tuvo que vender 400 millones de dólares para pagar las facturas de importación de gas de estos días. Ahora, desde el punto de vista de las cuentas fiscales, lo que se puede aspirar es ponerle un tope a los subsidios energéticos, que son 2,4% del PBI, y que es el tema clave del déficit fiscal para este año. Había un compromiso de Guzmán que eso se iba a reducir este año, en el acuerdo con el fondo no se va a poder hacer, pero yo creo que sería un éxito si se le puede poner un tope. Ahora, desde el punto de vista de las familias, yendo a las familias, acá es una gran discusión en el área metropolitana de cómo va a impactar. Yo creo que las únicas familias que tienen garantizado ya cuáles van a ser los aumentos son la franja de menores ingresos, los que están en la tarifa social. Todos los jubilados que cobran la mínima, los que cobran planes sociales, AUH, los que han cobrado el IFE, todos esos lo tiene identificado el ANSES y le han pasado a las empresas distribuidoras los padrones para que esos tengan solo en este año un aumento del 22-23% de las tarifas, muy atrás de la inflación. Ahora, después hay un 80% de la población que va a tener de aumentos entre el aumento de marzo y junio en el área metropolitana, un 42-43% de aumento también por debajo de la inflación. La gran discusión que se viene, y no solamente es acá en el área metropolitana, sino en todo el país, es la quita de subsidios para el 10% de mayores ingresos. Y ahí seguramente va a haber todo tipo de errores, porque ahí no hay forma bien de identificar, se ha decidido identificar por niveles de ingreso, aquellos que ganan más de 330.000 pesos mensuales o que tienen cierta estabilización patrimonial, 3 casas, 3 autos, ese tipo de cruce, pero eso es muy difícil y seguramente ahí va a haber un segmento de la población, que por ahí sea el 20% de la población, donde se va a generar mucho ruido, porque seguramente van a empezar a llegar los próximos meses con la quita total de subsidios para ese segmento, aumentos de tarifas mucho mayores de lo previsto. Te consulto también a raíz de una problemática que está muy latente hoy en día, como es la falta de gasoil. Lógicamente el gobierno salió a responder quizá un poco tarde después de lo que fueron los pedidos por parte del sector, con aumentar el corte del biodiesel.
¿Cómo evaluás esta medida en particular y también atado con lo que mencionaste también, que es las importaciones también que se producen de energía? ¿Crees que alcanza con esta medida que da el gobierno para poder aumentar la producción de gasoil y, lógicamente, responder también a sectores productivos que lo están demandando y mucho? Mira, no es algo que va a impactar en el corto plazo. Acá el gobierno ha tenido una política errática porque, como bien recordás, Nahuel, el año pasado hubo una ley con un lobby muy grande de las petroleras detrás para reducir el corte de biocombustibles en las naftas y en el gasoil. De un lado estaban las provincias que estaban alineadas con toda la industria de biocombustible, que en la Argentina es una industria con mucha proyección, pero del otro lado estaban las provincias del sur y las provincias petroleras que querían reducir el corte de biocombustibles en las naftas y en el gasoil. Esto de emergencia, el gobierno ha decidido aumentar ahora el corte. Las petroleras no es algo que les agrade, de hecho han dejado circular distintas versiones respecto a cómo va a impactar esto en el mercado. En el corto plazo lo que ha generado es este sinceramiento de precios en el día de hoy, del aumento del 12% para el gasoil, para algunas provincias en el norte del país donde la escasez es mucho más notoria, el aumento ha sido mayor al 20%, pero en realidad también vos sabés, Nahuel, que hay un gasoil blue en gran parte del país donde los precios están arriba de los 200 pesos, es decir que los precios son formales, digamos, si se paga más se consigue, digamos. Sí. Claro, exactamente. Yo ahí veo que hay un problema, que es que el precio de los combustibles en Argentina ha quedado muy desalineado también respecto a los países de la región. Siempre la Argentina importa combustibles, fundamentalmente gasoil en esta parte del año, pero bueno, acá está la estatal YPF haciendo las mayores importaciones, ha subido mucho YPF la proporción de venta de producto importado en el total de su facturación. Siempre fue históricamente el 10% del total de su facturación, ahora es el 17%, y además tiene precios que están un poco por debajo del resto de las petroleras, con lo cual parte de la demanda también se vuelca a YPF, y eso genera un desequilibrio adicional. A las petroleras privadas hoy no les conviene estar importando gasoil y vendiéndolo a los precios que hay en la Argentina, entonces están tratando de salirse rápidamente de ese negocio y no les cae mal que esté YPF tratando de soportar la mayor demanda. Pese a que el gobierno ha ofrecido y lo está haciendo subsidiar el diferencial de precios en la importación de gasoil. Yo creo que es algo que el gobierno no terminó de prever. También es cierto que se han disparado los precios internacionales, que eso complicó toda la situación. Pero bueno, lamentablemente esto está impactando fuertemente, no solamente en la actividad productiva del campo o en el transporte de carga, sino en algunas provincias incluso la distribución de alimentos y de productos básicos. Es un problema que vamos a ver. El gobierno dice que puede resolverse a fin de mes. Yo creo que tal vez es una visión un tanto optimista. Ojalá que se resuelva pronto, porque si no también todo esto entra en una segunda ronda en todos los precios de la economía, Nahuel. Sí. Maximiliano, la última, ¿no? Y en torno a la inflación, el ministro Martín Guzmán había estimado en aquel presupuesto que intentó presentar y que se ha aprobado por la legislatura, no más de un 48% de inflación para este 2022. Ya estableció a través del DNU un 62% hasta fin de año. ¿Podemos confiar en ese porcentaje, teniendo en cuenta todo este panorama que fuiste analizando? Pones el dedo en la llaga, sin duda, ¿no? Porque te recuerdo, Guzmán empezó diciendo que este año iba a haber 33% de inflación cuando envió en septiembre del año pasado el presupuesto 2022. Después se naufragó ese presupuesto en el Congreso y en el acuerdo con el FMI en marzo dijo que iba a estar entre 38 y 48% de la inflación. Como bien vos mencionás, esta semana en el DNU dice que el tope de inflación en este año va a ser del 62%, pero para que eso suceda, la inflación tendría que desacelerarse al 3,3% mensual todos los meses desde junio hasta diciembre. Y eso es absolutamente imposible. De hecho, el otro día hubo una reunión
entre Guzmán, Pelle y Daniel Scioli como nuevo ministro de Producción, y reconocieron que va a ser muy difícil que este año la inflación se desacelere por debajo del 4% mensual. Con lo cual, yo creo que el mejor escenario posible, Evangelina, para este año es que tengamos 70% de inflación. Si la inflación a partir de junio se desacelera al 4% y sigue todos los meses al 4% mensual promedio, algunos meses más, otros menos, hasta diciembre vamos a tener este año 70% de inflación. Ese sería el escenario, entre comillas, base optimista. Ahora, para que eso ocurra, hay que desacelerar la inflación. El último mes ya estuvimos en 5,1% en mayo. En junio seguramente va a estar alrededor del 5% por todo el aumento de tarifa de servicios públicos, más el aumento de combustibles que estábamos mencionando. Hay una tarea muy, pero muy difícil de realizar, que es tratar de desacelerar la inflación más cercano al piso del 4% para que este año cierre en el 70% anual, Evangelina. Maximiliano Montenegro, periodista, especialista en economía, licenciado en economía. Muchísimas gracias por este contacto y por todas tus explicaciones. Un placer. Gracias a ustedes, Evangelina, Nahuel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ha sido un panorama muy completo, Sí, ¿no?